Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Por Israel en Voz. Saludamos aquí a su conductor y protagonista, Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Bueno, de nuevo aquí de vuelta en tu programa, te acompaño en estos minutos en los que nos vas a hablar de algo, supongo que se acercará a lo concreto, pero que lo enmarcamos dentro de la hipocresía, así me lo hacías saber. Exacto. Hace una semana más o menos vi un titular voy a decir el nombre del diario, en La Vanguardia de España, donde varias ONG expresaban su preocupación por un adolescente palestino detenido, detención administrativa en Israel, o sea, detención sin juicio, un adolescente con una enfermedad crónica, toda una historia. Aclaremos que ese niñito, ese jovencito, estaba detenido por arrojar cócteles Molotov contra vehículos del ejército. Y de pronto me puse a pensar, ¿cuántas ONG se preocupan por ese chico? Dejando de lado que no se preocuparon antes, cuando le envenenaban la mente. Se preocupan ahora porque está detenido en una cárcel israelí. Se preocupan cuando una cooperante, entre comillas, es condenada por desviar fondos de la ONG que representa a una organización terrorista. Se preocupan cuando un terrorista encarcelado por asesinar a varias personas hace una huelga de hambre. Se preocupan cuando otro terrorista que está en detención administrativa hace otra huelga de hambre. Se preocupan por esos pobres presos palestinos, la mayoría de ellos terroristas. Ahora bien, yo digo que todo es hipocresía. En 1986, un avión de la Fuerza Aérea Israelí es derribado sobre el territorio libanés. Uno de los tripulantes muere, el otro es capturado. Nunca más se supo de él. Me refiero a Ron Arad. Nadie sabe qué es lo que pasó. ¿Alguna ONG dijo algo con respecto a esto? ¿Alguna organización internacional reclamó al gobierno libanés o a Hezbollah o a Amal o al gobierno iraní o al gobierno sirio, no importa quién, por la desaparición de un prisionero de guerra? No. Todo silencio. En el 2006, un comando de Hezbollah cruza la frontera libanesa con Israel y tras matar a 8 soldados, secuestra a 2. Durante 2 años, Hezbollah realizó un juego macabro, más bien Nasrallah. Los 2 están muertos, los 2 están vivos, uno está herido, el otro está sano, los 2 están heridos, los 2 están sanos. Nada se sabía. Hasta que en el 2008, tras la liberación de un infanticida llamado Samir Kuntar y varios otros, y la entrega de varios cadáveres de terroristas, los cuerpos de los soldados Reged y Goldwasser asesinados por Hezbollah fueron devueltos a Israel. Ninguna ONG, ninguna organización humanitaria dijo una mísera palabra. Es más, el secuestro de Reged y Goldwasser fue filmado por un soldado de la FINUL, de la Fuerza de Paz en el Líbano, que ya en esa época estaban. Pero nada, nadie dijo nada, todo silencio. En ese mismo año 2006,
Gilad Shalit, soldado israelí, fue secuestrado por Hamas. Se lo retuvo en Gaza hasta el 2011, 5 años. No permitían que la Cruz Roja lo visitara. No había ninguna información con respecto a él. Solamente tras la liberación de 50 presos, 50 mujeres palestinas presas, se permitió que los padres de este soldado tuvieran noticias de que el hijo estaba vivo. Es más, jamás realizaba un juego siniestro. Enviaba dibujos animados, películas, videos en que mostraban a un Gilad Shalit anciano todavía en Gaza, mostraban un festejo del cumpleaños de Gilad Shalit en Gaza, se burlaban. ¿Alguna organización dijo algo? Silencio, se callaron, nadie dijo nada. Solamente después de que Israel liberó a 1.000 terroristas, asesinos, Gilad Shalit volvió a su casa. 5 años de cautiverio. Nadie, ni las Naciones Unidas, ni la Cruz Roja, nadie dijo la más mínima palabra, ninguna protesta se elevó. En el 2014, un muchacho, un adolescente etíope, israelí, con problemas mentales, cruzó la frontera de Gaza a ver a Mengistu. Desde ese momento no se sabe nada de él. Nada, si está vivo, si está muerto. En un momento dado jamás dijo que había cruzado la frontera rumbo a Egipto, o después jamás dijo que no, que lo retenían como cautivo. No se sabe nada. La familia está desesperada. Un muchacho enfermo, como este otro chico palestino. A ver, a Mengistu desapareció. Se volatilizó. ¿Alguna institución internacional, alguna ONG dijo algo? ¿Las Naciones Unidas presentó alguna protesta? No, como tampoco cuando desapareció Hisham al-Sayed, un muchacho beduino israelí, también con problemas mentales, que cruzó la frontera. Tampoco de él se sabe nada. Nada en absoluto. Por supuesto que jamás dicen para devolverlos, junto con los cadáveres de 2 soldados muertos en el 2014. Hasta ese punto llegan, retener cadáveres, jugando con el dolor de las familias, hasta que no liberen a una gran cantidad de presos palestinos que están condenados por asesinatos. No van a volver ni a ver a Mengistu, ni Hisham al-Sayed, ni los 2 cadáveres. Siempre el mismo juego: secuestrar, no hay noticias, devolver cadáveres. Pero ellos tienen, a diferencia de Israel, que tiene detenidos, que son visitados por abogados, que son visitados por organizaciones internacionales, que son cuidados por la Cruz Roja, que reciben la medicación que necesitan. A diferencia de los presos en Israel, que tienen, como dije, todo el apoyo, estas personas, estos israelíes, no tuvieron ni tienen ninguna protección de ninguna ONG. Es más, si Israel intentara por la violencia rescatarlos, el mundo se lanzaría contra Israel. Por eso digo, hay hipocresía en el mundo. Son hipócritas. Son hipócritas cuando acusan a Israel por los bombardeos en Gaza, sin tener en cuenta los bombardeos que sufre Israel desde Gaza. Y lo digo yo, que vivo en el sur de Israel, y más de una vez en medio de la noche me tuve que levantar porque sonaba la alarma, porque venía algún misil hacia Beersheba. Pero las ONG solo se preocupan por el lado palestino. ¿Por qué? Muy simple, porque son hipócritas.
son hipócritas en las Naciones Unidas, son hipócritas las ONG, es hipócrita la Cruz Roja, que voy a dar un pequeño dato anecdótico. Sabemos que en los países musulmanes no existe la Cruz Roja, sino la Media Luna Roja, aceptada por la Cruz Roja Internacional como su rama en los países musulmanes. El Maguen David rojo, que es el equivalente israelí, recién hace unos pocos años fue aceptado en la Cruz Roja, porque se consideraba que el Maguen David, la estrella de David, es un símbolo religioso, que no es un símbolo religioso, como lo es la media luna. No es un símbolo religioso. En el judaísmo no existen los símbolos religiosos, pero usaban ese argumento en la Cruz Roja para no aceptar a la Maguen David Adom, o sea, a la estrella David roja, como parte de la Cruz Roja Internacional. Hipocresía, mentira. Es hora de que ya se quiten la careta, dejen de ser hipócritas y de una vez por todas actúen con justicia, actúen con conciencia de que están tratando de evitar males mayores, que protesten por la desaparición de Ron Arad, que todavía no se sabe nada de él, que protesten por la desaparición de Avera Mengistu y de Jamal Sayed, que protesten por la retención de los cadáveres de 2 soldados muertos en 2014, que actúen y dejen de mirar lo que está pasando en las cárceles israelíes, donde los presos reciben educación, alimentos, cuidado médico, visitas de abogados, visitas de ONG y visitas de familias. Y perdonen si hablé un poco indignado, pero estoy harto de la hipocresía. Bien, pues hasta aquí esta edición de Por Israel en Voz, en la que Israel Winicky nos ha manifestado su opinión respecto a estos asuntos que han cubierto hoy su programa aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos y también les invitamos a visitar la página web www.porisrael.org. Gracias, Israel Winicky, y hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere.